Muy buenas tardes. Hoy para la sección de la visión del editor traigo una obra un poco peculiar porque en este caso, francamente, mi papel como editor fue nimio, es decir, yo ya estaba dentro de la editorial, pero no fue un proyecto que dirigiera. Es un proyecto que realizamos con el Concilio de Oliz, una asociación cultural, y en realidad es una obra en la que yo participé mucho más como autor que, digamos, del otro lado de la barrera. No obstante, como la tenemos en el catálogo, en Aquelarre me parece mal pasar por encima. Creo que merece la pena hablar de ella por sus propios méritos, pues, digamos, estilísticos y sobre todo de concepción. Porque yo creo que uno de los puntos más importantes dentro de esta obra es precisamente su concepción. Y esa es una parte que debemos sobre todo a Pedro Escudero Zumel, si no me fallan mis recuerdos, que es la persona que estuvo más al timón dentro de esta parte del proceso. Mundo Fábrica, que tiene una magnífica ilustración de cubierta de Beleita, así como unas cuantas ilustraciones interiores. Es una especie de relato corto, de relato largo, perdón, o de novela corta, que gira en torno a los pecados capitales. Al mismo tiempo, no es una simple revisitación de este concepto a través de varios autores, sino una obra que los utiliza más bien como casi como excusa estética, digamos, para articular una historia mucho más amplia y que tiene que ver sobre todo con la propia concepción de la obra. Y aquí tengo que dar un par de pasos atrás, a ver si me explico un poco mejor. Mundo Fábrica tiene algo que ver con el proceso creativo que empezamos a poder disfrutar cuando Internet se convirtió en una herramienta más común para los escritores. Supongo que todos los que tengáis un cierto bagaje literario habéis oído hablar de los cadáveres exquisitos, ese experimento literario en el que varios autores iban continuando una historia de la cual solo conocían un fragmento. Se hacía en ciertas veladas, era un tema muy festivo y fue una experiencia muy conocida dentro de lo que es la escritura en grupo. Porque si bien se habla mucho de que la escritura es un oficio solitario, es cierto que no lo es totalmente o no en todas las circunstancias. Los escritores se alimentan unos a otros, a veces de un modo directo, a veces de un modo indirecto. A veces se pasa esa barrera de la creación individual y se escriben obras a cuatro manos. Y de vez en cuando, pues, hay quien te embarca en un proyecto mucho más ambicioso en el cual se coordinan varios escritores para presentar una obra común. En este caso, Siete pecados capitales, pues teníamos a Pedro Escudero Zumel, está Santiago Eximeno también, José Ignacio Becerril Polo, más conocido como Natshop dentro de los círculos de ocio joven, Miguel Puente Molins, Laura Luna Sánchez, Alejandro Muñoz, acá Solaris también, y el aquí presente, Juan Ángel Laguna Edroso, más conocido por Patapalo en los círculos que nos movíamos en aquella época. Y bueno, la idea era hablar de este mundo fábrica, una especie de distopía en la que, bueno, está un poco exacerbada la visión de nuestra sociedad contemporánea. Es un mundo, pues eso, deformado por esa posibilidad de futuro, donde la maquinaria, donde esta idea de la realidad como una fábrica que te devora, está muy presente. Está un poco ligado también a esa idea, como decía, de que Internet nos ha permitido nuevas vías de comunicación, pero al mismo tiempo estaba como un poco reconfigurando nuestra realidad, ¿no? De repente la vivencia individual y muy dispar que podíamos tener unas ciudades o en otras, queda puesta en entredicho por ese espacio común, esa vivencia común que era Internet. Claro, es cierto que Mundo Fábrica pues es del 2009, es de cuando la editorial está todavía un poco en pañales y también Internet está un poco más en pañales que a día de hoy. Ahora estamos en el 2020. eh, con la pandemia hemos visto, por ejemplo, que la hiperconectividad que estamos viviendo gracias a los teléfonos móviles y demás, la democratización, esta que dicen de Internet, pues es una realidad palpable. En aquella época Internet ya estaba mucho más maduro que cuando empecé a trastear con ella cuando estaba en el instituto, aquella época en la que teníamos email
2 personas de toda la clase, 3 contando al profesor, de los 45 alumnos que éramos, y también teníamos unas clases sobredimensionadas. Y bueno, pues digamos que este mundo fábrica es un eslabón de esta cadena en la que nuestra visión del mundo empezaba a cambiar y un poco se refleja en la escritura, ¿no? Hay una serie de fantasmas, una serie de proyecciones de cómo podría ser el mundo que hacen que la obra, que yo no la consideraría propiamente ciencia ficción, más allá del parentesco que tiene, pues porque en cierto modo es una distopía, es más bien fantasía oscura, ¿no? Es más bien una proyección de nuestras propias angustias vitales o del que podría llegar a ser nuestra existencia. Evidentemente con 7 pecados capitales para digamos, vehicular la trama y vehicular las sensaciones, porque sí que es cierto que hay una trama, pero es una obra mucho más estética que narrativa, y con 7 autores para desarrollarla, las visiones son múltiples y aunque se consigue una cierta unidad de desarrollo, sobre todo en el plano estético, insisto, y hay una historia común, pues es más bien caleidoscópica como obra Mundo Fábrica. Es una obra ligera, se lee rápido y precisamente tiene esa gracia y ese interés de que es una obra híbrida, es una obra un poco experimental, que funciona sorprendentemente bien. Los engranajes quizás porque los autores teníamos un cierto feeling que dicen aquí en Francia, ese anglicismo ya a tope, había una cierta afinidad, pues la cosa fue muy fluida y funcionó muy bien. Como curiosidad decir que a mí me tocó la gula, trabajar la gula desde un punto de vista eh, fabril, vamos a decir, desde un punto de vista de la empresa y de la fabricación, pues da rienda suelta a muchas cosas. A mí a veces me da la impresión de que esta obra podría emparentarse con cosas como Brasil, ¿no? Como la película tiene ese lado un poco surrealista a veces, un lado muy humano al mismo tiempo y un lado un poco extraño, un poco que descoloca. También tuve la suerte de que me dejaran hacer el prefacio, el prólogo, el preludio, si queréis. Y también es una de esos experimentos que yo creo que me vino bien luego para la redacción de La Oscura Majestad de la Dama Cuervo, que es una obra con la que gané el Domingo Santos, que hay un lado estético también, de unas arañas que se descuelgan y que nos sirven de hilo conductor, casi de hilo directamente, a través de esa fábrica. Luego, pues comentar un poco, las obras de los compañeros van muy en su línea. Si alguno ha conocido los relatos de Santiago Ximeno de aquella época, es más o menos la época en la que sacó Bebés jugando con cuchillos, pues se hará una idea de esas filias y fobias, de la soledad, hay unas imágenes muy fuertes. Laura Luna, evidentemente le tocó la lujuria, lo trabajó de un modo muy interesante a partir de no solo de la vida en la fábrica, sino de la propia fabricación de los productos que hay en ella. No voy a desvelar mucho al respecto. Bueno, pues yo qué sé, José Ignacio Becerril Polo está en la época que sacó Un año de palabras. Como ves, estamos en plena efervescencia creativa. Pues hay eh, muchas pinceladas de su estilo, muy humano, muy de la vuelta de tuerca, etcétera. Miguel Puente Molins, era la época del Círculo de Krisky, pues también hay un lado mucho más oscuro, mucho más marcado. Alejandro Muñoz, los que conocéis relatos suyos de Un portal de palabras, Monstruos de la razón, etcétera, pues también está muy en ese momento de desarrollar su prosa personal, que es muy sorprendente los enfoques distintos que tienen dependiendo de los relatos, más de fantasía, más de ciencia ficción, etcétera. Aquí muestra que ya tiene una madurez considerable dentro de su obra. Y bueno, de Pedro Escudero, decir que, bueno, para mí era el maestro de ceremonias, era el que movía los hilos, era un poco el que nos embarcó en este viaje a las tripas de la fábrica, del mundo fábrica. Y no sé por qué a mí se me antoja que es una obra un poco también relacionada con el viaje de Chihiro, de alguna forma. Esa concepción de una superestructura en la que hay personajes dentro que están viviendo sus propios dramas, sus propias tragedias, pero aquí desde un punto de vista, como digo, más caleidoscópico, con más perspectivas diferentes, que hacen que la obra, desde mi punto de vista, sea muy ágil y sea muy fresca en sus planteamientos. Bueno, pues fue una de las primeras aventuras de Saco de Huesos, fue una obra muy atípica con la que abrimos la línea Aquelarre. La línea Aquelarre estaba pensada para antologías de varios autores.
Aquí era un poco peculiar porque no se puede hablar propiamente de antología, tampoco es un fix-up propiamente. Yo diría que es más bien una novela corta en la que cada capítulo tiene entidad propia y tiene una concepción, pues sí, más cercana tal vez al relato que al capítulo de la novela tradicional, pero que tiene una entidad más, pues como digo, de relato largo, novela corta en su conjunto. Así que bueno, Saco de Huesos muy en su línea. Arrancó la colección Aquelarre con esta portada de Beleita. Desde una forma un poco bastarda porque realmente pues no es una antología al uso. Y nada, hasta aquí la presentación de este libro, este buen recuerdo. Sigue disponible en nuestro catálogo si tenéis curiosidad. Es una obrita que se lee de tirón, francamente es para disfrutarla en una tarde, pero que yo creo que ha envejecido bien y que también muestra un poco tanto la época en la que estábamos como el punto también evolutivo en el que estamos los autores que participamos en ella. Espero que los que la hayáis leído os animéis a dejar vuestros comentarios y vuestras impresiones. Y como siempre, pues bueno, aquí queda esta línea abierta. Seguimos en contacto. Cuidaros mucho y leed todo lo que podáis.